Capítulo 6, transformaciones isométricas. Chiquillos, transformaciones isométricas. ¿Se acuerdan que la semana antepasada y la anterior a ella vimos teorema de Tales, vimos semejanza de figuras, vimos homotesia y vimos Euclides y circunferencia? Y todo esto estaba vinculado a semejanzas de figuras geométricas. ¿Se acuerdan de eso? Y yo les decía, la verdad es que es cierto que Euclides y circunferencia, muy probablemente, muy probablemente no te lo preguntarían. Pero es necesario entender Euclides y teorema de cuerdas, secantes, tangentes, porque el método para encontrar esas fórmulas se hace a través de semejanzas de triángulos. Yo les dije que cuando aprenden los procedimientos de semejanza, se entiende homotesia al tiro, y de hecho cuando tienes figuras semejantes aplicas el teorema de Tales, y el teorema de Tales era esto de comparar dos figuras que tenían, en el caso de los triángulos, dos ángulos congruentes. Entonces tú decías, ponte tú, S es a S como S es a S, o bien, si estaban desordenados, los volvías a dibujar en una reorientación geométrica y hacías una comparación y una proporción directa. Bueno, y la homotesia, específicamente, lo que representaba era precisamente una semejanza, pero que requería ciertas condiciones. Una de esas condiciones era un centro de homotesia y dos, una razón de homotesia, un K, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque cuando tú tienes semejanzas, por ejemplo, semejanzas de triángulo, tú puedes tener una semejanza de triángulo, ponte tú acá, tienes un triángulo rectángulo, y tener uno acá. Y ese triángulo grande, si ustedes se dan cuenta, es semejante al chiquitito. ¿Por qué? A este. Porque el grande tiene 90 grados y este también, pero comparten un ángulo ahí, ¿verdad? Entonces, al compartir ese, el tercer ángulo, como bien dice la señorita Narea, será igual y se genera el ángulo-ángulo, ¿cierto? Ya, pero acá no tienes un centro de homotesia. No hay un punto desde el cual se hizo una proyección. ¿Se acuerdan que la razón de homotesia podía ser un número positivo, un número negativo, un número entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1? Y eso generaba que se agrandara, se achicara o se rotara y además se agrandara o se achicara, ¿verdad? Bueno, si ustedes se dan cuenta, todos estos temas entonces están vinculados a figuras semejantes, por lo tanto, figuras donde una es miniatura de la otra, está a escala de la otra. Y en las transformaciones isométricas, en cambio, tú no tienes figuras semejantes, a menos que la constante sea 1, y consideres la semejanza con un constante 1, y en ese caso tenéis congruencia. Me refiero a que cuando tenéis, ponte tú, una homotesia y te dicen ABC, desde acá, y te dicen hágame una con K igual menos 1, ya pues si tú la haces con K igual menos 1, significa que esa distancia la replicabas para acá, esta distancia la replicabas para allá, esta era A', C', y esta distancia la replicabas para allá y tenías B'. Entonces al unirlo, te quedaba así. Ya, fíjate que esta figura, que es la homotética, es congruente con esa. O sea, cuando hay homotesia de orden o de razón 1 o menos 1, la figura, aparte de tener la misma forma porque es una homotesia, es congruente porque tiene los mismos lados. ¿Se entiende? Bueno, las transformaciones isométricas, iso significa igual y metría significa medida, implican figuras congruentes. En cambio, todas estas que ahora voy a borrar son figuras semejantes. ¿Se entiende? O sea, ahora me voy a meter al tema de congruencias de figuras. ¿Claro? Y resulta que tú puedes encontrar figuras congruentes tanto si tienes figuras geométricas y les tiras algunas rayitas para separarlos. Por ejemplo, si tienes un rectángulo y le tiras una diagonal a esto,
Al trazar esa diagonal A, B, C, D, no sé si se dan cuenta que tienes dos triángulos congruentes. ¿Por qué? 90 grados. De hecho, pero podría incluso no usar el ángulo de 90 y hacerlo así, mira. L es igual a L, el largo es igual al largo y tienen hipotenusa común. Por lado, lado, lado son congruentes. ¿Se entiende? Ya, pero trazando diagonales, en fin, en el rombo, en el cuadrado, esas cuestiones ustedes ya las saben hacer. El punto es, ¿qué pasa cuando yo lo hago con una transformación? O sea, cuando yo tengo una figura geométrica, ponte tú el celular, ojo, tiene imagen, ya, y este celular yo lo cambio de posición, por ejemplo, al hacer una traslación, que ahí dice 6.1, y al cambiarlo de posición lo muevo, ponte tú, este celular está acá y ahora lo muevo acá. Si se dan cuenta, lo moví horizontalmente para allá y lo moví verticalmente para allá. Bueno, eso se hace a través de un vector. Y ese vector es el que me mueve vertical y horizontalmente la figura. De hecho, acá dice, la traslación consiste en mover una figura en el plano. Ojo, no estamos en los ejes coordenados acá, estamos simplemente en el plano, no tengo coordenadas, ¿ya? Dice, de modo que sus lados vayan permaneciendo paralelos en todo movimiento. Evidentemente, este triángulo que tengo acá, al ir moviéndose, mira, paralelo, 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 paralelo. Y se movió con ese vector, ¿verdad? Ya, fíjate que si este triángulo tenía los lados, los vértices ABC, y quedó en A'B'C', los efectos que tiene cuando yo hago la traslación, fíjate que queda posado en la misma posición. Mira esto, nuevamente el celular, y ahí está con foto. Si yo tengo la figura acá, y después al lado me aparece así, es imposible que haya hecho una traslación. A eso me refiero, porque cuando hago traslaciones, si la figura está así, como apoyada acá en la horizontal, va a aparecer en la misma postura, ¿se entiende? O sea, va a aparecer así, parado, porque se mueve vertical y horizontalmente. ¿Se entiende eso? Si aparece así, probablemente lo rotaron. O le hicieron algún tipo de reflexión o alguna composición de transformaciones. Cuando digo composición me refiero a que le hicieron más de un movimiento. ¿Ya? Por eso que ubicar la traslación es fácil. ¿Por qué? Porque la figura geométrica, que en este caso acá tienen el triángulo, queda en la misma posición. Fíjate que el AB queda paralelo al A'B'. El AC queda paralelo con A'C'. ¿Se acuerdan que en la homotesia pasaba lo mismo? Porque en la homotesia, yo, ponte tú, tenía el ABC acá, y si tenía el centro de homotesia en ese lugar, dice, a ver, dame una razón 2. Ya, entonces yo prolongaba acá. Y si quiero razón 2 significa, ya que si ese lado es 1, digamos que este 2. Ya, esto es lo que quiero que vean. Este es A', este es C', este es B'. Fíjense que en las homotesias también los lados quedan paralelos, los homólogos, o sea, el original con el homotético, ¿se cacha? Y esto es una homotesia de orden K igual 2. Si fuera un medio me quedaría K así, y también me quedan paralelos. Y si fuera en menos algo, ponte tú menos 2, es porque en 180 y se duplica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí también me quedan paralelos de la C, solo que me queda como CA? Porque me quedan dado vueltas, este que es una rotación de 180 o reflexión en un punto. ¿Se acuerdan de eso? Hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque no en todos los movimientos, y a esto quiero llegar, los lados de las figuras van a quedar paralelos. Me refiero al original y al que le aplicaste la transformación, y ahora lo van a ver. Y eso pasa, por ejemplo, sobre todo en la reflexión en torno a una recta. Pero sigamos con la traslación porque esto lo voy a leer con ustedes. Sé que les da mucha lata este tipo de texto y no los leen, es como que se pasan a los ejercicios y chao. Pero sabéis que esta materia es muy fácil y hay que asegurar el puntaje en esta cuestión. O sea, mejor démonos la lata y leámoslo. Dice, una traslación queda totalmente definida
Si se conoce el vector dirección de ella, ¿viste? Acá está el vector, que de hecho está ahí. En la traslación de la figura anterior, el vector director de la traslación se representa con D y una raya. Recuerden que cuando tú haces una traslación en los ejes coordenados, o sea, en el gráfico XY, ahí tú sabes cuánto se mueve a la derecha o a la izquierda y cuánto se mueve para arriba o para abajo. Así que el vector se puede establecer con mucha facilidad. Recuerden que tiene dos componentes del vector, en X y en Y. ¿Ya? Dice, tal como se ha mencionado anteriormente, la figura inicial y final son congruentes y tienen sus lados correspondientes paralelos. Esas son las características de una traslación. Claro, ¿verdad? Después lo vamos a ver en los ejes coordenados. Estamos viendo ahora las transformaciones solo en el plano, sin gráfico. Ojo. De hecho, estas reflexiones yo las he visto preguntadas varias veces en la PSU, porque la gente tiende a pensar que en todas las transformaciones los lados quedan paralelos y en la reflexión en una recta eso no pasa. Miren, acá dice, cuando se refleja un punto en torno a una recta, por ejemplo el punto A, ese punto, se refleja en torno a este, obtenemos un punto que se ubica al otro lado de la recta a igual distancia y perpendicularmente. O sea, si quiero reflejar ese en una recta, es como un espejo, me queda prima. Bueno, al quedarme esto, se supone que esta cosa me queda así. Espérate, la voy a hacer más. Ahí. Ya. Fíjense que esa distancia y esta distancia son iguales, ¿verdad? Y además en 90 grados. Fíjense en esto. Imagínate que tienes tu cara. Ojalá me salga en este dibujo. Digamos, tú una cara viéndose en un espejo. ¿Ya? En un eje. Esto se llama también simetría axial. Axial implica eje. ¿Estamos? Entonces cuando dicen simetría axial significa reflejarse en una recta. Bueno, cuando tú te ves en un espejo, la imagen no queda para allá, po. ¿Se cacha? O sea, no quedan paralelos los lados, po, porque la imagen te queda para allá. ¿O no? Ya ahí. Fíjense, por favor, que esa distancia es igual a esa distancia. Que la distancia de la ñata es la distancia de la ñata. Que la distancia de la distancia... ¿Se entiende eso? Y es 90 grados. 90. A eso se refiere con reflexión en un eje. ¿Sí? Ya. ¿Por qué se los digo? Porque en la PSU he visto esta pregunta. De hecho, se las voy a escribir. Se la hice al grupo ex-Perkins, que ahora se llama Juegos del Hambre. Con ellos, a ellos les hice esta pregunta y casi todos fallaron. No se la hice esta semana, sino que se la hice la primera vez que les hice clase. La pregunta era, si tengo un triángulo ABC y lo reflejo en una recta... Ah, ojo, y esto es lo importante, no decían que el triángulo era equilátero, sino que te lo dibujaban con esa forma, ¿estamos? Entonces te decían, bueno, acá tengo el... Al reflejar en la recta me queda así. Lo voy a correr un poco. Ya. Entonces, me decían, este es B', este es A', este es C', ¿cierto? Ya, me decían, diga cuál de estas aseveraciones es siempre correcta. Ojo, no me decían que era equilátero, repito. Me decían, al reflejar en esta recta se generó esa figura. Diga qué aseveración es correcta. Aseveración número 1. La distancia AC' es congruente con CA'. Primera pregunta. Correcto, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿El área del triángulo ABC es igual al área del triángulo A'B'C'? Sí, ¿verdad? Porque son congruentes, ¿viste? Que está reflejando en el eje. ¿Se entiende eso? Tercera pregunta. CB es paralela con
AC, con A', C'. Bueno, ahí todos pusieron sí, cagaron, la tuvieron mal. Entonces, los alumnos decían, pero ¿se nota que son paralelas? Sí, pero eso pasa si es que fueran triángulos equiláteros. Pero mira lo que pasa acá y te vas a dar cuenta que no son siempre paralelas. Mira el ABC, el de acá. Le vamos a poner C a esto. Fíjate que está reflejado en ese eje. Ya, ¿es paralelo acaso ese con ese? Porque están tomados los de ese costado, el costado derecho. Son paralelos ese con ese, insisto. ¿Se cacha? A eso me refiero, que lo que hay que tener claro es que cuando tú tienes reflejado en un eje, eso funciona como espejo, así que evidentemente no siempre te van a quedar los lados paralelos entre sí, a eso me refiero. ¿Se cacha? O sea, tampoco los correspondientes, porque ese con ese no son paralelos y este con este tampoco. Ahí va a depender de la forma de la figura, pero no me decían que era equilátero. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, el paralelismo entre lados acá, olvídalo. Lo que sí hay es esto. Supongo que están subrayando y tomando nota. Esa distancia y esa sí son iguales. Esta distancia con esta sí son iguales. Y esta distancia con esta sí son iguales. Y acá, evidentemente, tienes 90, 90, 90, ¿o no? Eso sí, porque funciona como espejo, ¿claro? Después lo vamos a ver en los ejes cartesianos. Dice, observa que las líneas que unen los puntos simétricos son paralelas entre sí y perpendiculares a L. Claro, lo que son paralelas son estas, pero no los lados vinculados a la figura. ¿Se entiende? Ese tipo de cuestiones son las que te preguntan. Por eso que es importante que la teoría la manejen, porque sé que ustedes pueden pescar esta guía y ponerse a responder esto, porque esto es matemática bien intuitiva. O sea, yo creo que todos ven esto y dicen, ya, esta es re fácil, es cuestión de tirar números. Claro, ¿sabes cuál es el problema? Cuando te preguntan cuestiones de materia, que ahí ya tenías la necesidad de haber leído, y ahí te pueden casar, y la idea es que no te casen ahí. Porque es cierto que esto es muy intuitivo, es como muy, ya, si es fácil, y probablemente las 30 sabía hacer 28 así, pero te podrían casar con algo, ¿ya? Ah, ojo, la última parte de esta guía, esa materia se eliminó hace 5 años, así que elimínenla. Se llama, espérate, la voy a recuperar para que la hagan. Teselaciones. Teselaciones no entra. Está eliminada absolutamente, o sea, no. ¿Ya? Que son los recubrimientos, porque, bueno, esto no se eliminó ahora, se eliminó hace 5 años, exactamente 5 años se eliminó teselaciones, por eso que lo borré, ¿ya? Así que las preguntas de teselaciones que tienen en la guía no se hacen. Igual les mandé pauta de todo, pero se los digo, ya. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Claro, tranqui, bien. Ok, sigo. Reflexiona en torno a un punto. Ojo, reflexiona en torno a un punto es lo mismo que, y esto se preguntó también en una PSU, pero hace como 12 años, me acuerdo, una prueba, cuando se llamaba prueba académica, la preguntaron en la prueba específica. Si decían, un sinónimo de reflexión en torno a un punto es una rotación cualquiera, una traslación, una simetría axial, una rotación de 180, así. Y eso es lo mismo que una rotación de 180 grados. ¿Sabían eso? Reflejarte en un punto, y esto es lo mismo que simetría central, también le llaman. ¿Han oído esos 3 nombres? La simetría central, la reflexión o reflejo en torno a un punto, y la rotación de 180 representan lo mismo. Ahora acá,
No digo que cuando vea rotaciones de 180 yo les voy a llamar simetría central, aunque el efecto es lo mismo entre estas tres. ¿Ya? ¿Claro? Ya. Acá dice, reflejar en torno a un punto, miren, es una cuestión súper simple, es esto, mira. Tú tenés, ponte tú un punto acá, ya, el punto A, no, el punto B. Y acá tenía el punto C. Cuando a ti te piden reflejar el punto B en el punto C, lo que tú haces es esto, ojo. Primero los unes y esto es una especie de radio de giro, se le llama radio de giro, porque esto es como un radio, mira, es como si fuera así. ¿Se entiende eso? Y se mueve así, ese radio. Y se supone que ahí, ¿cachai? Que tú podés formar un ángulo, pero el ángulo que necesitas es uno de 180, ¿verdad? Porque reflejar en torno a un punto es hacer esto, miren. Ojo. Lo que tú te moviste para abajo y lo que tú te moviste hacia la izquierda. Entonces eso lo replicas para allá y para abajo. ¿Se entiende? Entonces te queda ahí y te queda acá. O sea, B'. Esas dos distancias serían iguales. ¿Se cacha? Fíjense, por favor, que eso es eso. Y que este es este. ¿Se cacha? Ese es el movimiento que hiciste. De hecho, si tú... Mira, fíjate el ángulo que forma este radio con ese radio. ¿Cachai? Que ese ángulo de cuánto es? De 180. Fíjate qué ángulo forma ese trazo con este trazo. De 180, porque si acá hubiera un gráfico, ¿se cacha? Y yo tengo un punto acá, y tengo un punto acá. Ese yo ya había dicho que era 180, ¿cierto? Y ahora compara ese con este. 180, ¿se ve? Y este también está en 180. Y este punto es el punto de giro. ¿Se entiende? Por eso que reflejar en un punto es una rotación de 180 también, o una simetría central. Cuando te dicen, haga una simetría central, reflexión en un punto. De hecho, eso es lo que ustedes hacían en la homotesia con K negativo. ¿Se acuerdan que habían homotesias? Cuando yo les decía, mira, acá, ya, buena texto. Ya, tenía acá un triángulo, el ABC, ¿verdad, queridos? Ya, pues, este, si ustedes se dan cuenta, espérate, le vamos a pegar una buena pinta a esto. Ya, este triángulo, ¿cachai? Que lo reflejaron en ese punto. O sea, ese C pasa a quedar acá, este B pasa a quedar allá y este A pasa a quedar allá. Y las distancias son idénticas. ¿Se cacha? Acá tengo un K igual menos 1. Esto es una homotesia en orden K menos 1, pero también es una rotación de 180 y también es una simetría central, o sea, lo estoy reflejando en ese punto. ¿A quién? A esta figura. ¿Se cacha? Recuerden una cosa, cabros, que les dije, que no solo hay razón de semejanza entre ese y el homotético, también es la misma razón que hay entre ese y este, ¿o no? Que en este caso son congruentes porque es una K-1, lo único que hizo fue rotarla en 180, esa con esta, ¿cierto? Este con ese. ¿Me entienden, verdad? Ya, acá, ojo, porque aquí los lados de las figuras que son reflejadas sí te quedan paralelos. Esto es re importante porque esto es lo que preguntan. Cuando tú haces una simetría central o en torno a un punto, siempre recuerda la homotesia. O sea, cuando hago una simetría central es lo mismo que una homotesia con K igual menos 1. Mira, ahí tenéis 4, 1, 2, 3, 4,
sinónimos. De hecho, debo reconocer una cosa hidalgamente. Me acabo de dar cuenta que ese también es sinónimo de los otros tres. Yo siempre pensaba en estos tres primeros, en esos, y claro, acabo de darme cuenta matemáticamente que también es una noticia en orden K-1. Así que, ¿viste que los profesores aprendemos cuando enseñamos? Bueno? Ya, ¿se cacha? ¿Bien? Recuerden, de hecho, para que puedan memorizar esto, y gracias a que nos dimos cuenta de esta cosa de la homotesia, es que los mismos efectos de la homotesia respecto a la figura original y la homotética es la que se genera en la reflexión en torno a un punto. ¿Se acuerdan que los lados eran paralelos? Porque cuando yo tenía homotesia positiva, negativa, en fin, ¿se acuerdan que yo tenía, ponte tú, el triángulo? Y si tiraba, ponte tú, te decía, refléjame acá, este es ABC. Es evidente que si la hago para allá, me quedan paralelos, ¿cierto? Porque me quedaría ta, ta, ta. Y si lo hago más chico, también, porque me quedaría, ponte tú, ta, ta, ta. Y si lo hacía al revés, y este sí lo voy a dibujar, en la homotesia acá voy a proyectar, y voy a proyectar. Ya voy a hacer una de -1. Este es A', este es P'. Ya, como les decía en la clase de homotesia, ¿cachai que me quedaron paralelos? Pero al ver, mira, este es BA y este es AB. ¿Por qué? Porque está rotado en 180. Fíjate que ese B quedó ahí 180 grados. ¿Viste que los ángulos se miden en esa dirección? Ley de la llave. ¿Se cacha? Ya, ¿por qué le hice? Ya, le hice este dibujo, hermanos y hermanas queridas, porque cuando tú reflejas en torno a un punto, las consecuencias son las mismas que en una homotesia. A eso me refiero, y así lo podéis memorizar. ¿Se entiende? O sea, los lados quedan paralelos, o sea, es una rotación de 180 grados, en el caso, ojo, homotesia de K negativo, evidentemente. La figura reflejada, que en este caso sería la homotética, ¿viste que esta es la homotética de esta? Reflejada, van a ser paralelos los lados correspondientes. La figura es congruente porque siempre son congruentes las figuras cuando les haces transformaciones isométricas. Bueno, ahí está la demostración, pero ya la vimos que era, le hicimos a través de una homotesia, ¿verdad? Ya. Rotación en torno a un punto. Acá es donde quiero aclarar una cosa. Chiquillos y chiquillas, lo he visto en varios ensayos, ¿ya? No les van a pedir rotaciones de 27 grados, de 105 grados, no. De hecho, quiero aclarar algo. Tengan cuidado con los ensayos que hagan, sobre todo si no son ensayos de nosotros, porque hay ensayos que están pésimamente mal calibrados. No sé si entienden el concepto de estar mal calibrado. Me refiero a que hay ensayos que son pasados para la punta en cuanto a nivel de dificultad, tanto por fáciles como por difíciles. ¿Sí? Por eso que es tan importante y tan fundamental que DEMRE se raje con ensayos, y que DEMRE nos haya tirado un solo ensayo, me parece, por decirlo menos, macabro. Porque es como que no tuviéramos elementos de juicio para cachar el nivel de dificultad que vamos a tener en la prueba. Ahora, evidentemente, lo más probable es que la prueba venga bien fácil, porque ya le hicieron millones de modificaciones y la prueba de matemática le quieren restar importancia o incidencia para entregársela a las notas al NEM y a las otras pruebas. De hecho, las universidades están decidiendo si le dan, bueno, ya lo decidieron, de hecho, más preponderancia al NEM y al ranking. Entiendo que no hubo mayor modificación, de hecho. Lo que me hace pensar que la prueba de matemática va a ser del nivel del DEMRE que se tiró hace un par de meses, un poquitito más. Por lo tanto,
no piensen que la prueba viene con ejercicios peludos, porque la prueba no mide talento matemático. Nunca la PSU en su historia, ni la PAA, ni la prueba de conocimiento específico, ha medido talento. No. Esta prueba, de hecho, es una prueba bien fácil. Históricamente, la prueba académica es la específica para alguien que es matemático. En verdad es matemática de nivel bastante básico. No digo que no sea importante, es muy importante, pero es bastante básico el nivel de dificultad, a eso me refiero. Por lo tanto, no les hagan chupeta esos ensayos peludos porque rasca donde no pica. O sea, estás entrenando algo que no te van a preguntar nunca. No sé si me entienden. Normalmente la PSU tiene dos, con suerte, ejercicios más dificilones. Pero si tú analizas históricamente las pruebas, te vas a dar cuenta que los dos ejercicios más peludos de geometría en la historia, que yo los tengo en el canal, los grabé, no son tan peludos tampoco. Entonces tengan ojo, hay libros para entrenar para la PSU que ya podía aprender matemática, pero nos sirven como buen entrenamiento para la prueba, porque preguntan en un nivel matemático superlativo o muy fácil. ¿Me cachan? Por lo tanto, el que quiera saber qué libro recomiendo, pregúntemelo por interno y yo le digo cuáles recomiendo de acuerdo al nivel similar a la prueba. No puedo hacerlo por acá porque este video se va a subir a YouTube y le estaría haciendo pésima publicidad o muy buena a un libro versus 8 y van a pensar que lo estoy haciendo porque me pagaron o porque quiero perjudicar a alguien. Pero ustedes que son mis alumnos del SEM, creo que tienen que saber que hay libros que no los recomiendo para nada y otros que sí. Entonces, cuando ustedes tengan uno, me dicen, Mauro, yo puedo entrenar con este, o ¿para qué me sirve este? Porque mira, hay unos libros PSU que son muy buenos para empezar. Así onda, cuando estoy en cero, sí, empieza con este. Cuando estáis más o menos, con este. Y cuando estés afilado, con este. Cuando estés afilado, el libro negro de la PSU, que es el libro de nosotros. Pero si es para empezar, recién no podía empezar con el libro negro. Se empieza con otro. ¿Me cachan? Con las guías que les entregamos nosotros, pero también hay un par de libros que les podría recomendar para leer, pero yo se los he estado dando como por capítulo. Pero hay otros libros que yo les diría, ni siquiera lo abras, no porque tengan errores, sino que porque tienen nivel matemático que no se les va a presentar en la prueba, ni por fácil, ni porque unos que son muy fáciles y otros que son muy difíciles para el nivel PSU. ¿Me cachan? Bueno, ¿por qué? Porque como les digo, hay ensayos que uno ve y dice ya, vacancia, que quieres saber tu nivel en matemática, pero que no se puede traducir a puntaje PSU. ¿Por qué? Porque el puntaje PSU está determinado por cierto nivel que en este ensayo es inexistente. O sea, ¿me cachan? Así que también tengan ojo. De hecho, los ensayos que yo les he estado mandando semanalmente son más difíciles que la PSU. Onda, un 15% más difícil. Por lo tanto, los puntajes que les va a arrojar son menores a lo que ustedes sacarían en realidad. Y ustedes dirán, ¿y por qué estás haciendo eso? Porque lo estás haciendo en tu casa. No lo estás haciendo el día de la prueba. 2, porque no te está presionando nadie, porque de seguro que no los hacen siempre seguido en 2 horas 20, porque de seguro que lo hacéis con un café, una bebida, un Red Bull al lado, o el celular, ¿me cachan? Entonces hay varios aspectos que dificultan o que facilitan el ensayo y que nosotros tenemos que encargarnos de, entre comillas, premiar o castigar cuando se trate de que los ensayos lo hagan ustedes en la casa. Por eso que nosotros, cada cierto tiempo, les tomamos un ensayo en línea y en ese le va mal a todos o casi todos. Viste que quedan presionados por la hora, listo, tenéis 2 minutos por ejercicio y si no, mueres, en fin. Y la mayoría de ustedes siempre me dice, no, Mauro, a mí no me fue mal porque no sepa, sino que porque me puse nervioso. Claro, pues porque acortamos todas esas brechas que antes les otorgaban ventaja. ¿Me cachan? Así que ojo con eso. Y no sé si estuvieron en la transmisión cuando yo advertí que tienen que empezar a hacer los ensayos con cobertor, porque la PSU se va a dar con mascarilla. Así que empiecen a hacerlo con mascarilla. Es triste, pero conveniente. De hecho, lo conversé. Parece que fue el mismo miércoles pasado, si no me equivoco. Pero háganlo, porque puede que esa cuestión de repente perjudique
desempeño, ¿ya? Y entrenen en la mañana. Los ensayos se hacen de mañana porque la PSU es en la mañana. Si es posible a las 8 de la mañana hagan los ensayos. Empiecen a establecer estrategia que implique tratar de igualarse a la situación, porque si lo haces de manera muy anómala o muy como desconectada de cómo va a ser la prueba en realidad, eso los podría perjudicar. Estás sumando azar a tu probabilidad de restar. Azar. ¿Ya? Ya. ¿Por qué hago todo esto, esta conversación? Porque ponte tú en rotación en torno a un punto, he visto ensayos y he visto libros donde les dicen, ponte tú, tienes una figura geométrica, un triángulo ABC, y en torno al punto O se rota, ponte tú, en 47 grados. No, nunca les van a preguntar eso. No. No, las rotaciones que les tiran en torno a un punto es en ángulos de 90, en ángulos de 60, en ángulos de 30. Esas son las rotaciones, y 45. Y ustedes dirán, ya, pero ¿y cómo las establezco? Fácil, pues, porque cuando tú tienes un gráfico en 90, ya tú sabes que la posición de perpendicularidad arroja los 90, ¿verdad? Si yo hago una trisección, ¿sabes lo que es una trisección, verdad? Dividir en 3 acá, aprox. Ya tení 30, aprox lo estoy haciendo, ¿cierto? Por lo tanto, acá tenéis 30 grados, podéis rotar en 30, o sea, se puede calcular, a eso me refiero. Y el de 45 es la bisectriz, ¿cachai? Que esos ángulos son calculables. De hecho, no sé si saben que están en la mano, esos ángulos. Pero aquí no tengo cámara, entonces no sé si me están viendo. Déjame poner cámara. Ahí estoy. De hecho, los ángulos notables de los triángulos notables, de 30, 60, 45, ¿saben por qué son esos los ángulos que se usan normalmente para hacer trigonometría, en fin, y se les investiga su relación con los catetos opuestos y todo eso? Porque en la mano se encuentran esos... ¿Sabían que en la mano se encuentran esos ángulos, cierto? Con los dedos. Espérate, que en la cámara... Déjame hacerlo. Ya. Primero tenéis que hacer 90 grados entre el dedo guatón y el dedo chico, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo acá. Ya. 30. Ya, ahí sí. Ya, tení 45, 30, 60. 45 acá, 30, 60. Después les voy a mandar la foto porque estoy como al revés y tiene que ser en plano. Lo tiré, de hecho, en el Facebook de nosotros el otro día. Porque se encuentran precisamente esos ángulos en la disposición de los dedos cuando tú abres la palma. Pero tienes que generar 90 grados entre el meñique y el pulgar y meñique. De hecho, matemática está muy vinculado, y se lo decía en la clase de ayer, con la naturaleza. Porque, por ejemplo, el tema de los números naturales, los números, todos podemos convenir que los números no existen, pero se llaman números naturales porque antes, cuando no existían los números, el concepto del número y todo eso, las cantidades se traspasaban a través de información con unos nudos en unas cuerdas. Bueno, los hombres veían que naturalmente habían entidades, entes, cosas, árboles, un árbol, 2 árboles, 3 árboles, pero no se tenían esos conceptos, y se les llamó números naturales a los primeros que se crean porque era representación de lo que naturalmente ellos podían percibir por matemática concreta. ¿Se cacha? Bueno, el cuerpo humano está lleno de constantes numéricas que son las que se han estudiado. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido... pues esos valores aparecen por el estudio del cuerpo, somos individuos, y después a través de la matemática nosotros tenemos que dar algún tipo de explicación de por qué ese número está presente. Por ejemplo, el número áureo, que es dividir, ¿no? ¿Conocen el número áureo de trazo mayor, trazo menor? Si tenía un ser humano, mira, vamos a suponer que ese soy yo, y aquí está el ombligo, ¿estamos? Y estos son los pies. ¿Ya? Esa cosa, de la cabeza hasta el ombligo es trazo menor. Del ombligo a las patas es trazo mayor.
Y esto, la estatura, todo eso es trazo total. Ya, el número de oro o número phi está vinculado al hecho de que si yo hago una proporción entre trazo menor, trazo mayor y trazo total, que es esta, la voy a escribir. Trazo menor, ahora les explico, es a trazo mayor, como trazo mayor, esa total. Ya, supongamos que yo mido 1,81 m, ya el total sería 1,81 m ese. El trazo menor es de mi cabeza al ombligo, me mido, y del ombligo a los pies, trazo mayor, ¿estamos? Ya, si yo pongo esos valores acá, el menor, el mayor, el total, y multiplico cruzado, y me da el mismo número, mientras más parecidos estén esos resultados, entre comillas, más belleza física tengo en cuanto a simetrías. Y eso también se puede ver en la cara. Mira, la cara, trazo total. Trazo menor es desde la línea de crecimiento del pelo hasta donde empieza la nariz. Ese es trazo menor. Y trazo mayor sería esto. Si tú mides esto, esa distancia, y mides esto, y mides el total, haces esta proporción, y si la desviación entre un valor y otro es 0, significa que eres totalmente simétrico. Y si se da ese número, significa que tu oreja y tu nariz y tu boca son del mismo porte. Y esa razón también existe en los dientes. ¿Cachai? Que los dientes son así, este es mayor, este es menor, y total sería la suma de ese con ese, ¿cierto? Tú haces eso, lo mismo. De hecho, el error que cometían, creo, los dentistas antes era que a los abuelitos cuando le hacían las placas lo hacían con proporción áurea, o sea, para que esa dispersión, al multiplicar cruzado los valores de menor, mayor total, y multiplicar cruzado que les diera diferencia 0, les quedaban dientes perfectos, pero en caras imperfectas, y por eso que se notaba que eran falsos, que es el error también que cometían muchos cirujanos plásticos al no aplicar matemática a su profesión. Por eso que es necesario saber este tipo de cuestiones. Lo descubrieron los griegos a través del análisis de sus deportistas en las Olimpiadas. Y ustedes dirán, esa es mentira porque la belleza es subjetiva. ¿Sabéis cuál es el problema? Que los gringos ya hicieron un experimento con guaguas, con unas guaguitas como de 2 meses, con miles de guaguas. Y acá está el problema. Los ponían acostados y les ponían estos sensores para la cuestión cardíaca, para el tema de la sangre, en fin, y les mostraban fotos de gente, entre comillas, bella, que tenían el número áureo en sus medidas, y otros que no, incluso personas que habían sido desfiguradas en accidente y todo eso. Y las guaguas mostraban reacciones como de acercamiento, se aceleraba el corazón cuando habían personas más bellas. A la gente de Hollywood les tiraron ese número, y curiosamente los más bellos, fue hace como 20 años, los más bellos resultaron ser los que más se acercaban. Googleelo porque está en internet también. El tema de que la belleza no sería cultural, sino que sería objetiva y matemáticamente calculable. Bueno, esta cuestión atravesó la arquitectura absolutamente y el arte, pero de eso conversaremos en otra ocasión. Ya vuelvo a la materia. Ya, entonces, estábamos acá. No se preocupen en cuanto a que les vayan a pedir una rotación con un ángulo desconocido. Siempre va a ser de 30, 60, 45, sobre todo cuando esté en el plano. Fíjate que acá todavía no llegamos a los ejes coordenados, ¿ya? Y de hecho, mira esto. Esto es muy simple. Si tú tienes el ABC, se hace así. Ese es el triángulo, ¿cierto? Y si te dicen rótelo, primero que todo tienes que saber que las rotaciones son para allá, ¿cierto? Ley de la llave, hacia la izquierda, contra el reloj, contra los punteros. Si te hacen rotar en torno a ese punto, lo único que tú tienes que hacer es, tomas la distancia del 0 al B, y acá, con este B, tenéis que formar el ángulo pedido. ¿Se cacha? Que en este caso fue alfa, por lo que me están diciendo. Entonces, si yo digo, bueno, S con S es alfa, entonces el C con el O y el C' con el O también tienen que formar un alfa. Y el AO con el OA' también tiene que ser alfa. Y lo puedes dibujar. ¿Se cacha eso?
Es como que le pegues un palito. Yo siempre le digo a los alumnos, haz cuenta que le pegaste un palito y lo giraste. Por eso que acá están los radios. ¿Se acuerdan que yo les hablé de estos radios de giro que tienen acá? Ese radio de giro está acá, y es del mismo porte. Ya, pues, y está dentro de esta circunferencia, mira. Y ese es el movimiento que tiene que hacer. Y ahí está el alfa. Porque me pidieron rotar en alfa. Después un palito para este. Y con el OC' también tiene que ser un alfa, acá. Y después un palito para ese. Acá. ¿Se entiende? Sí, ya. Ya. Ahora vamos al plano cartesiano. Lo mismo que vimos, pero ahora en el plano. Es mucho más fácil. He visto más preguntas en el plano cartesiano, en el sistema cartesiano, que en el plano simplemente. ¿Cachai? Que acá en el plano no tengo coordenadas, ¿verdad? Pero lo mismo que hice cuando lo hago en plano cartesiano es mucho más fácil. Porque ponte tú, si tú tienes el A y lo quieres trasladar al A', simplemente te tienes que fijar en esto. Para que el A quede acá, ojo, movimiento vertical y movimiento horizontal. Fíjate que en X se movió 3 a la derecha, por lo tanto es un más 3, mira, X. Pero también bajó 1, por lo tanto es menos 1 en el Y. ¿Se cacha? De hecho, si el A era 2,3 y el A' fue 5,2, el vector, fíjate, para encontrar el vector implica qué le hiciste a este para transformarlo en ese, ¿cierto? ¿Qué le hice a ese para que me diera eso? Le sumé 3. ¿Qué le hice a este para que me diera ese? Le resté 1. ¿Se entiende eso? Entonces te podrían decir, a ver, el A' es un punto que fue trasladado aplicándose este vector. ¿Cuál era el original? El punto original, punto A. ¿Cachai que habría que restarle el vector? Yo a este le resto el vector, que es este, o sea, 5 menos 3, 2. 2 menos menos 1, 3. Y tengo el original. ¿Se entiende? Ya, reflexión en torno a una recta ahora. Ojo, ¿se acuerdan que habíamos hecho reflexión pensando en el espejo? Ya, pues en torno a una recta tú podrías tener reflexión respecto al eje X, reflexión respecto al eje Y, reflexión respecto al X igual Y. Ya, si es reflexión, este es R de X, R sub Y, y este es R X igual Y. Esa es la función identidad, ¿se acuerdan? Que la función identidad era la que se hacía para sacar la inversa. Ya, entonces, si tenía un punto acá, y quieres reflejar en el eje X, fíjate que si este fuera el 1, 4, ¿dónde te quedaría? O sea, 1 menos 4. 1 menos 4, y este de acá es 1, 4. Ahora sí, listo. El 1,4 quedó en el 1 menos 4, ¿se ve? Ya, ¿quién cambió de signo? El Y. ¿Cachai que si tú reflejas en X, cambia de signo el Y? Y acá, si reflejas en Y, tú te queda allá, cambia de signo el X. ¿Se entiende eso? Y eso también lo preguntan harto. Dicen, si yo reflejo un punto en el eje X, ¿quién cambia de signo? La gente dice, el X. No, pues el X se mantiene, porque se va a mantener ahí. Pero el que va a cambiar de signo es ese.
Y lo mismo en R de I, ¿por qué? Porque si tú tienes el 2, 5 acá, y lo quieres reflejar en I, te va a quedar el menos 2, 5. ¿Se entiende? Y si quieres reflejar en el X igual Y, ¿qué hace esta recta del X igual Y? Cambia el X por el Y, lo da vuelta. O sea, ¿viste que es la inversa? Entonces, si yo tengo, ponte tú, el 8,1 acá, al reflejar, me queda en el 1,8. Y de hecho, esas me quedan del mismo tamaño y esto me queda en 90 grados. ¿Me siguen? Incluso me pueden decir que reflejen un punto. O sea, en una recta distinta, ponte tú, te dicen, tengo el punto 2,6 acá, y te dicen refleje en I igual 2. No, 3. Ya, entonces el 3. I igual 3. Refleje acá. Entonces tú decís ya, esa distancia que tengo acá, si este es el 3, implica que tengo que estos 3 hacerlos para abajo, así que ¿dónde va a quedar? Ah, en el 2,0. ¿Se cacha? ¿Sí? Ya. Reflexionen un punto. Acuérdense que habíamos dicho que era una rotación de 180, pues las rotaciones de 180, ¿qué son? Es cambiar signo nomás, po. Porque si tú tienes acá el 3,5 y vas a rotar en 180, en realidad te queda así, po. Entonces, este menos 3 menos 5. Por eso que la rotación de 180 o reflexión en torno a un punto, eso es lo mismo que rotar en 180, y eso implica que al X, Y se transforma en menos X menos Y. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Y claro, porque lo que tengo acá, lo tengo que poner acá. Lo que tengo en X, lo tengo que mover para allá. ¿Cachai? Que ese triángulo es este. Y viceversa. ¿Sí? Ahora, ojo, ¿qué pasa si me dicen que reflejo un punto en otro, pero el punto, ponte tú en el 1, 1, este es el A, y acá tienes el 6, 4. Y te dicen, refléjame el punto B en el punto A. Entonces tú decís, bueno, reflejarlo es una rotación de 180, o sea, esto me va a quedar para allá, ¿cierto? Ya, pero es más fácil que hagas esto, mira. Cuenta, ¿cuánto tení aquí? 3 unidades, ¿cierto? Y acá, ¿cuánto tení? 5. Entonces ahora muévete 5 para allá y 3 para abajo y lo encontráis. ¿Se cacha? Esas 5 las movís para allá, vas a caer al menos 4 porque partes en el 1. Y después desde acá, muévete 3. Si estáis en el 1 y queréis 3, caí al menos 2, ¿cierto? ¿Se cacha? ¿Sí? Ya. Última cosa. Miren. Muy rápido, no me demoro nada, de verdad. No sé si se sabe en esta fórmula. Si tengo un punto y quiero rotar en el origen, puedo rotar en 90, puedo rotar en 180, puedo rotar en 270, puedo rotar en 360, ¿cierto? Ya, en 90 me queda menos y, x. En 180 me queda menos x menos y. Y el de acá me queda y, menos x, y este me queda idéntico. ¿Sabían eso?
Mira, lo voy a explicar. No me demoro nada, 3 minutos. Supongamos que tienes el 1,6. Tienes ese punto. Yo lo que voy a hacer es, voy a formar un rectángulo, ¿ya? Y yo tengo el punto A, 1,6. Y me dicen, rótalo en 90. Ya, para rotarlo en 90, en realidad lo que uno hace es tirar un eje y formar 90 grados para allá, ¿cierto? Así. Pero no se puede hacer al ojo, ¿cierto? Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, mira. ¿Qué distancia tení acá? Tenéis 6, ¿cierto? En el eje Y tenéis 6. Entonces ahora se las pasáis al eje X. Así que acá tenéis 6. ¿Y cuánto tenía acá en el eje X? 1. Por lo tanto, le pasáis 1 para allá. Mira, acostar ese rectángulo te queda así. Fíjate que esto, si tú lo acuestas, te queda en 90 grados y te queda así, ¿o no? ¿Se cacha eso? Por lo tanto, el punto te queda ahí. Y ese es el menos 6,1. Fíjate que el X, Y se transformó en menos Y, X. ¿Se cacha? Y si nuevamente este rectángulo le haces una rotación de 90, 90 más 90 es 180 y te queda así, ¿o no? Y tendrías que venirte para acá. Ya, pues si el rectángulo era así, fíjate que acá vas a estar en el menos 1, menos 6, ¿o no? O sea, el X, Y se transformó en menos X, menos Y. Mira. Y si ahora este le haces una de 90, te queda aquí, ¿o no? Y este sería el 6, menos 1. O sea, el X, Y que tenía acá en una rotación de 270, ¿en qué se transformó? En Y, menos X. ¿Se cacha? Y si ahora nuevamente le hago una de 90, me devolví al original. Por eso esas fórmulas. Así que ahora, pórtense bien, que les vaya regio. Chao, queridos. Cuídense.